historia que el señor Juan Pérez I le robó desde muy temprana edad la identidad al otro y toda la vida tuvo esos datos. Y así anduvo por la vida hasta que se encontró con al que le había robado la identidad en plena asamblea de entrega de tarjetas, ¿no? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, primero que nada. Comentarles en términos generales cómo operamos la pensión de adulto mayor y en general los programas de bienestar. En un inicio hicimos un censo casa por casa para buscar a los derechohabientes o quien aspiraba a tener un programa y de qué tipo. Y bueno, fue una primera etapa, primero en transición y luego parte del gobierno, al inicio del gobierno, y así incorporamos a la gran masa inicial que se convirtieron en derechohabientes, y eso nos ha permitido barrer todo el territorio y detectar todas las necesidades que se plantean por parte de la población. En bienestar somos 35,000 compañeras y compañeros que estamos trabajando en territorio. Es un número importante, pero pues ya cuando lo vemos a nivel de nuestro territorio, que es tan grande, no necesariamente pues son suficientes, pero con eso trabajamos, con esa cantidad. Y hemos encontrado algunas dificultades para los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son esas dificultades? Por ejemplo, los adultos mayores, cuando ellos nacieron no tenían CURP. La CURP vino después. Ese problema no lo tienen los niños porque hoy nace un niño y se le asigna su CURP e inmediatamente tiene una y ya. Antes, el desorden que imperaba en el gobierno era en todas las áreas del gobierno. Aquí podríamos pasarnos largas horas relatando el desorden en todos sentidos. Y uno fundamental, que no sabíamos cuántos éramos, porque el INEGI hace una medición de la población y el Registro Nacional de Población lleva un registro de todos y cada uno de nosotros. Y cuando llegamos, el Registro Nacional de Población nos decía que tenía 200 millones de CURPs activas y pues no somos 200 millones de mexicanos. Lo que significaba es que más de un adulto mayor, particularmente, tienen más de una CURP. Hay unos que tienen hasta 7, porque antes las entregaba el Registro Civil, la Sedesol, el SAT y los estados. Y hasta en eso había desorden. Y la verdad es que yo siempre le ando dando mi reconocimiento al titular de RENAPO, de esos funcionarios que nadie conoce, pero que le hacen mucho bien a la patria, porque se ha empeñado, es un técnico muy comprometido y se ha empeñado a hacer un esfuerzo pues para saber que seamos realmente los que somos, ¿no? Entonces ahí es donde versa la situación de los adultos mayores cuando su programa tarda en ser ingresado al programa o tiene alguna situación. Y bueno, imagínense nosotros que hablamos con cualquier cantidad de personas, la cantidad de historias que hemos conocido, como algunas hermanas gemelas que se llaman exactamente igual. ¿Por qué los papás les pusieron el mismo nombre a las dos? No lo sé. Pero esa es la historia de las familias, ¿no? Por ejemplo, o un señor justamente en Álvaro Obregón, que le llamamos a entregar su tarjeta. Esta historia es leyenda en bienestar. Y era Juan algo, Juan, supongamos que Pérez. Juan Pérez lo llaman, ¿no? Es una asamblea como esta y le vamos llamando y le vamos a entrar en su tarjeta. Y se para Juan Pérez y otro Juan Pérez. Y hay homonimias, ¿no? Y entonces vienen los dos, pero pues nada más había una tarjeta porque era esa CURP. Y entonces ahí se devela una historia que el señor Juan Pérez I le robó desde muy temprana edad la identidad al otro y toda la vida tuvo esos datos. Y así anduvo por la vida hasta que se encontró con al que le había robado la identidad en plena asamblea de entrega de tarjetas, ¿no?
Entonces, bueno, les podría aquí relatar muchas historias al respecto, pero eso pasa sobre todo con nuestros adultos mayores. ¿Qué hay que hacer? Porque aquí este foro es para qué tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, ayudarlos. Nosotros tenemos módulos, no oficinas, pero módulos de atención por todo el país, y ellos es una pensión universal de un viejito abuelito de Mexicali, puede ser atendido en Yucatán, eso no es limitativo para ellos. Ayudarlos, sobre todo porque el que tiene estos problemas de un tiempo largo que no se le ha entregado su programa, tiene que ver 100% con su problema de su CURP, su nombre. Ya ven que antes se llamaban y les decían, y a ellos les gustaba un nombre y así andaban por la vida, ¿no? Y sus papeles los iban convirtiendo en esa identidad, pero a la hora del registro, pues es otra. Entonces, pues como esas historias de nuestro querido pueblo, de nuestro querido México, existen mucho y sobre todo en nuestros mayores, que antes era así, ¿no? Nos daban un nombre y resulta que después de muchos años nos enteramos que se llamaba de otra manera oficialmente, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias nos llevan a eso. Pero, pues aquí pedirles mucho su apoyo, y ustedes que son movimientos, compañeros del movimiento de la transformación, que hay que ayudar, no solo en su programa, pero hay que ayudarlos. Ser una sociedad solidaria con ellos implica brindarles la mano. Muchos, aunque ustedes no lo crean, viven solos en el desamparo y solo viven de su pensión. Y siempre hay alguien que nos dice, miren, ahí hay un abuelito que vive solo, ¿no? Recién les he pedido a los delegados de los estados que ellos asuman el cuidado de esos adultos que están solos, ¿no? Tenemos adultos que viven en calle, aquí en las ciudades o en las grandes urbes, que viven en situación de calle y no tienen domicilio. Había un abuelito que recientemente me buscaba al salir de Palacio Nacional y me decía, yo vivo en la calle y no tengo domicilio, ¿cómo cobro mi pensión? ¿Cómo la recibo? ¿No? Entonces, pues nosotros somos el Estado que los tiene que proteger y la Constitución dice que es su derecho con y sin comprobante de domicilio, ¿sí? Y es su derecho porque tiene la edad. Entonces, el domicilio que les hemos dotado es la Secretaría de Bienestar, el domicilio del Estado mexicano, porque ellos deben de tener la acogida del gobierno y eso es lo que vamos resolviendo. Y bueno, les digo, aquí me podría pasar mucho tiempo, pues contándoles muchas historias, pero yo les he insistido mucho al personal que trabaja con nosotros, que nosotros tenemos que ser el gobierno del cómo sí, no del cómo no, porque antes las reglas de operación eran un tabique así, ¿sí? Y hoy en realidad la regla de operación son 3 hojas, si me apuran, con todo un contexto y demás que hay que cumplir, ¿no? Pero que nosotros veamos el cómo sí. En el pasado eran reglas y reglas y reglas para evitar dárselos y ahorrarse ese dinero. Y ahora no, porque el recurso está dispuesto para la gente. Entonces, todos esos casos, pues ayúdenos a dirigirlos a la Secretaría de Bienestar, a los módulos, nuestra secretaría. Yo tengo instruidos, si ahorita van a la Secretaría, allá Reforma 116, está abierto. Y si un abuelito llega a las 3 de la mañana a pedir su pensión, nosotros a esa hora lo atendemos, porque hay que romper las estructuras burocráticas que habían guiado por muchos años la implementación de estas políticas, porque el bienestar no debe de esperar. Y sí, pues imagínense, yo con mucho orgullo les digo, este bimestre acabamos de pagar a 11.5 millones de adultos mayores. Y para el final del año habremos de pagarle su pensión a 12 millones de ellos. Y para cuando el presidente se vaya, estaremos superando los 12 millones y medio de adultos mayores. Lo que significa es que millones y millones de personas hoy reciben este apoyo, esta pensión, este derecho, y tiene su complejidad. Imagínense si falláramos en un 1%, pues es arriba de 100,000 personas. Tenemos una calificación del 99%, pero aún así son tantos, afortunadamente,
que las fallas pueden ser una cantidad importante. Nosotros no nos desligamos de la responsabilidad que eso implica, independientemente de que sean tantos, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto. Por otro lado, finalmente, sobre el tema de discapacidad, no alcancé a escuchar plenamente la pregunta, pero sí quisiera compartirles que nosotros tenemos una alianza con una sola organización civil, todo el gobierno con todo México, solo con una, que es la Fundación Teletón. El presidente de la República empezó a conocer cómo funcionaba, revisamos que el tema fiscal fuera un régimen que se condujera con honestidad, y hemos de reconocer que en el régimen neoliberal, como aquí lo he dicho, las personas con discapacidad fueron nulificadas y fundaciones como Teletón fueron las únicas que asumieron el cuidado de las personas con discapacidad. Entonces, el presidente, y aquí quiero enfatizar esto, nosotros gobernamos para todos. Venimos de un proyecto político, pero nosotros gobernamos para todos. Y tenemos que hacer todo lo necesario para atender a todos. Entonces el presidente hizo un acuerdo con ellos. Hoy ellos brindan las terapias gratuitas porque el gobierno asume la totalidad de la inversión social para que los niños y las niñas reciban terapias, los menores de 17 años en la fundación. Efectivamente, ellos no pueden atender a todos. Ellos hicieron mucho cuando el Estado mexicano tenía este vacío y los estados, las entidades tienen centros de rehabilitación, pero hemos de reconocer que la fundación ha tenido pues un avance mucho más importante que lo que tenía el gobierno. Ellos tienen una aportación de 8,000 millones de pesos a la colaboración con nosotros, que es lo que vale toda la inversión en sus centros, en sus equipos y demás. Y además en el mundo, pues tenemos en Tlalnepantla el centro más grande en el mundo de rehabilitación. Entonces, hicimos un buen equipo entre la fundación y nosotros y hoy estamos beneficiando con estas terapias a 25,000 niños y niñas. Y una buena noticia, dijimos que íbamos a ser breves. El presidente, este año ellos cumplían 25 años y tenían 24 CRITs. Y le consultaron al presidente dónde poner el 25 y el presidente les pidió que fuera en la montaña de Guerrero. Y se está construyendo en la montaña de Guerrero. Y cuando el presidente se los dijo por primera vez, casi se van de espaldas. Pero esa, a mí, es un aprendizaje que yo le tuve al presidente. Es convencer y no vencer. Entonces, el presidente les explicó, tuvieron la sensibilidad de acudir a la región y se dieron cuenta el por qué el presidente estaba planteando esto. Pero es que ¿dónde van a vivir los doctores y el presidente? Yo les hago sus casas. ¿Y dónde se van a quedar las familias? Yo hago el albergue. O sea, no había manera. Y ellos conocieron la realidad y hoy están muy convencidos de este proyecto que espero que se va a inaugurar antes de que concluya el año. Y vamos a atender a los niños más pobres de la montaña de Guerrero. Así que creo que ahí es donde vale la pena hacer esta unidad con la gente. Nosotros mismos en el pasado tuvimos críticas, pero cuando se gobierna también hay que tener los oídos abiertos para que podamos escuchar a los demás y podamos sumar en lo que le conviene a la gente. Así que yo estoy muy contenta con esa relación. Es la única de todo el gobierno, de todos los temas, de todo el país. Así que el presidente ha sido muy puntual en darle ese seguimiento con ellos y creo que cambiarle la vida a 25,000 niñas y niños que hoy tienen la posibilidad de alcanzar su autonomía gracias a las terapias, quienes tenemos hijos e hijas en alguna condición especial, sabemos que eso es un gran apoyo. Como aquí refería Gerardo Esquivel, tenemos que ahondar en un sistema nacional de cuidados porque tanto las niñas y los niños requieren un cuidado
como quienes los cuidan. Y particularmente siempre ha recaído esa función en nosotras las mujeres. Y también se va haciendo cada vez más conciencia en la participación de los compañeros y compañeras. Y la cuarta transformación, como dice el presidente, no es que será feminista o no será, ya lo es. Así que muchas gracias.